transformación de fracciones decimales a números decimales. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una cantidad entera que ha sido dividida, es decir, es una división. Como hemos visto en clases anteriores, una división puede representarse de diferentes formas. En este caso tenemos 1 entre 5, con el signo correspondiente a una división. 1 entre 5, representado con una línea diagonal entre el 1 y el 5. Y también podemos representar una división como una fracción, 1 entre 5. En este caso, el 1 representa nuestro numerador, que indica cuántas partes se están tomando del entero. Y en la parte de abajo, el número 5 representa el denominador, que nos indica en cuántas partes se ha dividido ese entero. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora vamos a ver qué es una fracción decimal. Y aquí tenemos varios ejemplos: un décimo, un centésimo, un milésimo y un 10.000º. Como podemos observar en estos ejemplos, nuestros numeradores son unos, pero eso puede variar. Lo que nos interesa son los denominadores, que como podemos observar son el 10, el 100, el 1000, el 10.000, y así podemos seguir aumentándole ceros a la derecha, tanto sea necesario y tanto sea posible. Por lo tanto, una fracción decimal es aquella que en su denominador se representan potencias de 10. Ahora vamos a ver cómo convertir una fracción decimal a números decimales. En este primer ejemplo tenemos 145 décimos. Esta es una fracción decimal. Podemos convertirla a un número decimal. ¿Cómo se hace esto? Primero vamos a copiar el numerador con todos los números que tenga. En este caso, el número es 145. Ahora, como hemos visto, todos los números tienen un punto decimal, pero en el caso de los números enteros, ese punto decimal no es necesario ponerlo. Pero para este caso, vamos a representar ese punto decimal imaginario al final del número entero. De esta manera nos queda 145 y el punto decimal al final del número. Ahora vamos a observar el denominador y cuántos ceros contiene. En este caso, el denominador es el 10, por lo tanto solo tiene un 0. Ese número de ceros nos va a indicar cuántos lugares se va a mover el punto decimal hacia la izquierda. Como solo es un 0, entonces el punto decimal solo se va a mover un lugar, quedando de esta forma como 14.5. Y esa sería nuestra respuesta final. Como podrás observar, es un método bastante sencillo. Veamos el segundo ejemplo. Aquí tenemos el mismo numerador, 145, pero ahora el denominador ha cambiado al 100. Vamos a realizar los mismos pasos que en el ejercicio anterior. Vamos a copiar el numerador de manera completa,
que es el 145. Vamos a agregarle el punto decimal al final del número. Ahora observamos cuántos ceros tiene el denominador. En este caso son 2 ceros. Por lo tanto, nuestro punto decimal se moverá 2 lugares hacia la izquierda. 1, 2. El punto decimal debe quedar entre el 1 y el 4, quedando nuestro resultado final como 1.45. Veamos un tercer ejemplo con el mismo numerador, solo que en este caso el denominador es 1000. Realicemos los mismos pasos. Vamos a copiar el numerador, le agregamos el punto decimal al final. Observamos cuántos ceros tiene el denominador. Como es el 1000, tiene 3 ceros. Por lo tanto, el punto decimal va a moverse hacia la izquierda 3 lugares. 1, 2 y 3. Por lo tanto, el punto decimal va a quedar antes del 1, quedando como punto 145. Cabe recalcar que el lado derecho del punto decimal nos indica cuántos decimales hay. En este caso son 145 milésimos. Y en el lado izquierdo no hay ningún número. Eso quiere decir que no hay ningún entero. Por lo tanto, el resultado final nos quedaría como 0.145. Ahora veamos un par de ejemplos que son quizá un poco más complicados o diferentes a los anteriores. Aquí tenemos de manera fraccionaria 5 centésimos. Vamos a realizar los mismos pasos que hemos realizado en los 3 ejercicios anteriores. Vamos a copiar el número entero del numerador. En este caso es el 5. Vamos a agregarle el punto decimal al final de este número. Ahora observemos cuántos ceros tiene el denominador. En este caso son 2. Por lo tanto, el punto decimal tiene que moverse 2 lugares hacia la izquierda. Pero ¿qué sucede aquí? Que solo tenemos un número. Nosotros necesitamos 2 números para que el punto decimal se mueva los lugares que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer para que ese punto decimal se mueva los lugares correspondientes? Simple y sencillamente vamos a colocar un 0 para que de esta manera el punto decimal ya pueda moverse esos 2 lugares. Recordemos que en el lado izquierdo, como no hay ningún número entero, se agrega el 0, quedando de esta forma nuestra respuesta final como 0.05. Por último, tenemos 5 milésimos. Tenemos el mismo numerador que es 5 y el denominador que ahora es 1000. Realizamos los mismos pasos. Vamos a copiar el numerador. Posteriormente, vamos a agregarle el punto decimal al final. Observamos cuántos ceros tiene el denominador. En este ejercicio tenemos 3 ceros. Por lo tanto, el punto decimal necesita moverse a la izquierda 3 lugares. 1, 2, 3. Como podemos observar, nos hacen falta 2 números para que el punto decimal pueda moverse 3 lugares. Por lo tanto, simplemente agregamos 2 ceros. De esta forma, el punto decimal ya se movió 3 lugares hacia la izquierda, quedando nuestra respuesta final
como 0.005. Como pudiste observar en todos los ejercicios, el método es bastante sencillo. Solo hay que fijarnos bien de cuántos ceros tenemos en el denominador y de mover esos mismos lugares el punto decimal hacia la izquierda para obtener nuestro número decimal.